Claudia, Tengo un dato. una sorpresa que teníamos para hoy. ¿Pero de qué? Daniel Quintero y su ACRI ya no son solamente 37 implicados, sino 40 con estos tres más. O sea que entonces estamos hablando de Alibaba y los 40 ladrones. Pues ya se completaron los 40. Aquí te cuento. Ojo que esta era la sorpresa que les teníamos. Contame pues la historia. Ahí vamos. ¿Vos reconoces estos dos señores? El de la derecha, sé que es Jonathan Villada, que era asesor jurídico de Daniel Quintero en empresas públicas. El de la gorra negra, no sé quién es. Este señor, Jonathan Villada, fue primero el subsecretario, director técnico, tengo entendido yo, de la alcaldía en el tema legal para la Secretaría de Gobierno. De ahí pasó a ser el secretario general de la alcaldía y de ahí pasó a ser el vicepresidente de Asuntos Legales de las Empresas Públicas de Medellín. Pero adivina por qué pasa todo eso que asciende tan rápido dentro de la alcaldía. Este señor que aparece aquí se llama John Mario Ferrer. Ese no fue el que estuvo involucrado en el tema de Julián Bedoya, que le avaló unos preparatorios en tiempo récord. El mismo, John Mario Ferrer, es el mejor amigo de Jonathan Villada. Y según tengo entendido, hacían temas dentro de la misma alcaldía cuando estaba Daniel Quintero. Este señor fue el involucrado dentro del tema de la tesis que avaló el grado de Julián Bedoya y firmó la tesis como coautor y como investigador. ¿Usted qué me le opina? Y resultó ser el mejor amigo de Jonathan Villada. Y aparece otro señor en la ecuación, se llama José Luis Marín Fuentes, que también era profesor en la Universidad de Medellín. Esto era un triunvirato, eran los tres mejores amigos y trabajaban en la universidad en esa época como profesores. Y ahí pasa Jonathan Villada a la alcaldía y se lleva a John Mario Ferrer y lo pone a trabajar como asesor en la Secretaría de Bienes y Suministros de Daniel Quintero. Resulta que dentro de la Secretaría de Gobierno había una subsecretaría de Defensa de lo Público, ¿sí? Y había un señor que llamaba Julián García, que según me cuentan fue puesto ahí y según lo que he leído en varios artículos entre los del Colombiano, que porque era muy bueno en lo que hacía. Y todo esto que te estoy preguntando es para llegar a un punto, y es adivinar quién fue el que puso el derecho de petición pidiendo información sobre lo del avalúo comercial del lote de ¿Cuál de ellos cuatro? ellos tres, Marín Fuentes. Este señor envía un derecho de petición a la Secretaría de Gestión y Control Territorial y a la Secretaría General preguntando sobre el reavalúo comercial que hubo sobre el lote de Aguas Vivas que casualmente se dio durante los primeros años de Daniel Quintero. ¿Y por qué razón él hizo ese derecho de petición? ¿Qué interés le asistía? Este derecho de petición lo hizo en el primer semestre de 2021 y el señor Julián García, el que era el subsecretario de Defensa de lo Público, se opuso completamente a responder ese derecho de petición porque no había ningún sentido de por qué tenían que responder estas cosas. Que te quiero contar una cosa, cuando nosotros en el 2021 estábamos detrás de todas las irregularidades que había en la administración de Daniel Quintero, presentábamos derechos de petición. Pregúntame si en algún momento nos respondieron algún derecho de petición. Nunca nos respondieron los derechos de petición, a él sí. El señor Julián García se negó completamente a responder todos los derechos de petición y le piden la renuncia. Y aparte cuando él se va, ahí se acceden completamente a responder los derechos de petición. En ese momento ya fungía como secretario general el señor Jonathan Villada. Pero usted sabe qué es lo más grave de todo esto. Este señor José Luis Marín Fuentes, cuando a nosotros nos entregan las planillas de la revocatoria, nos ponen una tutela y esa tutela hace detener por 2 meses más la revocatoria, la recolección de firmas. Eso que te estoy contando fue en junio del 2021 y los derechos de petición presentados por este señor, ya que fueron respondidos, fue en septiembre del 2021, o sea, ya después de que avanzó el tema de la revocatoria, pero que casualmente una cosa lleva a la otra. Estos señores que usted ve acá fueron los encargados de entorpecer la revocatoria durante el principio. Pero Guri, ellos, obraba en nombre de quién, ¿qué argumentaba él para poder hacer el derecho de petición? Como tú lo puedes ver acá,
es el derecho de petición presentado por José Luis Marín Fuentes. Ah, pero es que se lo envía pues obviamente A a nuestro Mario querido Montoya. y estimado amigo Carlos Mario Montoya Serna y a Natalia Jiménez. Este derecho de petición lo dirigen a la Secretaría de Suministros y Servicios, donde el señor John Mario Ferrer trabajaba como asesor jurídico y que era una de las personas decisivas para todo este tipo de casos. Dentro de la administración hay unos comités que avalan o no positivamente, y hay unas actas que reposan en la alcaldía en donde se demostraba eso, que las personas que están en el comité para responder ese derecho de petición, todas aceptaron. A diferencia de cuando estaba Julián García, que él se oponía rotundamente a responder los derechos de petición. Y si no me creen, aquí está el contrato de John Mario Ferrer Murillo, de prestación de servicios profesionales como enlace entre la Secretaría de Suministros y el despacho del alcalde para estudios de proyectos de diferentes dependencias. Ahí van saliendo y apareciendo las llaves. Este señor John Mario Ferrer alcanzó a firmar 3 contratos por valor de 200 millones de pesos. Pero volvamos al principio. ¿Por qué hablamos de este señor? Porque este señor no está imputado en el caso del lote de Aguas Vivas y debería estar metido en la investigación junto a ese señor José Luis Marín Fuentes, junto al señor Jonathan Villada. Esta es la sentencia en donde se habla del tema de Julián Bedoya, ¿sí? En donde condenan al ex rector de la Medellín, condenan al secretario de la Universidad secretario general de la Universidad de Medellín, y condenan, adivina a quién, A John Mario Ferrer. y lo condenan, como dice acá, a soportar de manera individual una pena de 54 meses de prisión, acompañada de la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de 66 meses, conforme a lo analizado en la parte motiva. Esta es la sentencia, ¿sí? Proferida por el magistrado César Augusto Rengifo Cuello. ¿Y sabes si hubo apelación? Eso ya fue condenado y ya está ejecutoriado, como lo dicen ustedes. Estando inhabilitado y condenado, resulta que ahora el gobierno de Gustavo Petro está contratando, no imputados, condenados e inhabilitados dentro de las instituciones de la Presidencia de la República, de la Administración Central. ¿Vos sabés dónde está Jonathan Villada en este momento? Ni idea. Te cuento que Jonathan Villada hoy funge como director regional de la Aeronáutica Civil, como aparece en este documento. Pero este documento que les estoy mostrando no es la contratación de Jonathan Villada, sino la contratación del condenado John Mario Ferrer Murillo, quien inhabilitado firmó un contrato por 90.400.000 pesos con la Aeronáutica Civil, estando inhabilitado y condenado. Pues entonces ahí estaríamos hablando de 2 delitos. Uno sería el fraude procesal por parte de John Mario Ferrer, que me extraña que siendo abogado haya solicitado que lo contraten en la aeronáutica. Y por parte del director regional está incurriendo en un prevaricato. Hola, entonces el gobierno de este país contrata gente. ¿Pero qué esperamos de este gobierno? ¿Acaso son los únicos? Entonces, en este caso, queríamos demostrar la relación que existe entre Jonathan Villada, que no aparece por ninguna parte en la investigación de Aguas Vivas, por parte de John Mario Ferrer, que tampoco aparece por ningún lado en la investigación del tema de Aguas Vivas, y el abogado. Pero venga, no, pero es que nos tenemos que devolver, Guri, es que esto no lo podemos dejar en punta. A ver, Si él hace un derecho de petición a la alcaldía o al distrito de Medellín, solicitando toda la información sobre el lote de Aguas Vivas, pero entonces lo extraño de todo es que a mí me da la impresión que esta solicitud que él hace es el preámbulo, como lo dije ahorita, para que posteriormente se pudiera presentar por parte de esas constructoras, amigas de Luis Pérez, la demanda administrativa en el Tribunal de Antioquia. Y vos sabés qué fue lo que pasó ahí, porque es que Daniel Quintero se llena la boca diciendo que el que va a ir para la cárcel es Federico Gutiérrez. contame, no creo muy bien. Resulta que la belleza de Carlos Mario Montoya, siendo secretario de Gestión y Control Territorial, a quien se le hace el derecho de petición, muy hábilmente, a petición de Daniel Quintero, solicita un avalúo comercial
del predio de Aguas Vivas. Hay una gran diferencia. Un tema es el avalúo catastral y otro tema es el avalúo comercial. Entonces él solicita un avalúo y el avalúo lo hacen por 42.000 millones de pesos. Entonces, muy seguramente quienes están detrás de este José Luis Marín Fuentes, octubre 1 del 2021, coge y demanda a la administración municipal y le dice, venga, no, venga, es que usted me tiene que devolver a mí ese valor de 40.000 millones de pesos porque nosotros entregamos al alcalde Federico, y eso está en escritura, el lote en compensación y me lo valoraron en 2.500 millones de pesos. ¿Qué hace Federico Gutiérrez? Solicita el avalúo catastral, el reavalúo catastral, no comercial, y es normal y se puede hacer dentro de los bienes del municipio, porque esa es una de las funciones, valorar adecuadamente desde catastro para el cobro de impuestos todo lo que es en los bienes muebles que tiene el municipio, que tiene la ciudad de Medellín. Entonces, con eso, para que inicie la demanda administrativa hay que citar a una conciliación preprocesal. Y ahí es donde sale todos estos inconvenientes, donde esa belleza también de Aliet, la que está en la UGRD, Aletia. Entonces ella, que también era abogada, también dijo, no, venga, es que hay que hacer una conciliación y nosotros estamos en toda la capacidad de conciliar y le ofrecemos 40.000 millones de pesos. Pero es que hay un detalle ahí. Ojo que cuando Jonathan Villada se va como premio para la vicepresidencia de Asuntos Legales de Empresas Públicas de Medellín, la secretaria de Bienes y Suministros asume como secretaria encargada de la Secretaría General. Es donde pasa todo eso que le estoy contando, que ya se aprueban y le responden a este señor, y posterior a eso Aletia asume como secretaria general y firma todos los documentos para llegar a la conciliación o lo que estaban haciendo allá. Y ahí sucede lo mismo del señor García que hablaste ahorita. Cuando los técnicos de control y gestión territorial dicen eso no es posible hacer el avalúo, ni mucho menos entrar a conciliar, porque eso es un daño y un riesgo jurídico, los sacan de la secretaría para ellos poder terminar el contrato. Y ya sabemos todos en qué terminó eso, en que Daniel Quintero, en medio del desespero, junto con los secretarios, para poderle dar cumplimiento a los supuestos constructores, entonces lo que hace es que modifica el plan de ordenamiento territorial y decide modificar el uso del suelo de ese predio de Aguas Vivas para poder hacer las construcciones que ellos necesitaban. Entonces, a mí lo que me queda aquí de conclusión es que todo esto es un entramado más de un concierto para delinquir, donde deben de incluir a José Luis Marín, a John Mario Ferrer y a Jonathan Villada. Nosotros podemos presentar la denuncia. Vamos a hacer, excelente, Claudia. Porque lo acabamos de encontrar con toda esta información que vos tenés. A lo mejor la fiscalía no lo vio, pero nosotros sí lo estamos viendo. Y es más, yo lo estoy viendo acá. Porque además de todo, incurrieron en un fraude procesal, que es otro tema adelante, que también podemos hacer la denuncia, y un prevaricato. Bueno, ahí está, Claudia. Vamos a denunciar. Esa era la sorpresa que les teníamos para hoy. Antes de la audiencia de Daniel Quintero, que estoy seguro que no se van a presentar. Ay, Danielito, seguí con tus Danieladas. Aquí estamos nosotros, pendientes de todo lo que vamos a hacer. Ay, Danielito.